Gracias por vernos una vez más. Tu amigo y servidor, el pastor Cota, en este programa, en 30 minutos, vamos a meditar en la palabra y vamos a creer por un milagro para tu vida. Sí, un milagro para tu vida. Si tú no has estado sintonizando ya en varios programas en tiempo atrás, tú sabes que antes de finalizar el programa, oramos, nos ponemos de acuerdo, porque sabemos que Dios va a traer respuesta a tu necesidad, va a suplir tu necesidad y va a traer respuesta a tus preguntas. La sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo selló un nuevo pacto. Somos acreedores a un nuevo pacto por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hay un salmo que me llama mucho la atención en referencia al plan de Dios hacia todos nosotros, hacia la humanidad. Desde el Antiguo Testamento Dios ya estaba planeando cómo nosotros podemos encontrar un camino hacia el arrepentimiento. Salmos 25, versículo 8 dice de la siguiente manera, y leemos así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Que dice, Él enseñará a los pecadores el camino. Este salmo nos enseña el plan de Dios hacia la humanidad, de mostrar el camino para ser libres del poder del pecado. Ahora nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna a través de su sacrificio, y donde ahí Jesucristo fue clavado en la cruz y derramó su sangre preciosa por nosotros. Donde hay sacrificio, ahí se suscita derramamiento de sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Y el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Cuando le insertaron por el costado esa lanza y salió agua mezclada con sangre, derramó toda su sangre por nosotros. La sangre de Cristo es el sello del nuevo pacto. El nuevo pacto es perfecto. Es un pacto perfecto, no establecido en un modelo a seguir o un prototipo hecho por el hombre, sino por la posición que tomó Cristo como sumo sacerdote, mediador y ofrenda misma ante Dios. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5, dice de la siguiente manera: ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahí vemos pues que menciona sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote ante Dios. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Y luego sigue diciendo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Claramente dice, no lo levantó el hombre, lo levantó el Señor. Por todo, sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador ante el Padre y la ofrenda perfecta. Por eso decimos que el nuevo pacto es perfecto. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, Él se presentó ante el Padre. Te quiero recordar que Jesucristo vive, Él resucitó de entre los muertos. Así que ten en cuenta que Jesús es ¿quién? Nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador y la ofrenda perfecta que Él se presentó al Padre como ofrenda perfecta. Así que no tenemos que ir con alguien a que alguien tome la posición de mediador ante el Padre. No necesitamos que alguien nos conecte con el Padre.
Jesucristo, a través de Jesucristo nos conectamos con el Padre porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Así que el nuevo pacto es superior al antiguo. Bajo el antiguo pacto, la persona solo podía apoyar su fe en el modelo presentado a Moisés para erigir el tabernáculo. Dios tenía en mente estar con ellos y que el pueblo fuera obediente, pero el pueblo se desvió y cayó en un legalismo. Eso es lo que hizo el antiguo pacto. Y en una monotonía que causó rebeldía. En cambio, el nuevo pacto, el creyente deposita toda su confianza, tú y yo. Depositamos toda nuestra confianza en la persona de Cristo y en su acto de expiación ya ofrecido en el Calvario. Hay mejores promesas en el nuevo pacto. Pero que quede claro, el antiguo y el nuevo pacto se conectan. Dice la palabra del Señor que Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. No la vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Estamos bajo esa gracia divina de parte de Dios, ese favor inmerecido de parte de Dios. En el nuevo pacto hay mejores promesas, dice Hebreos capítulo 8, versículo 6, lo voy a leer rápidamente, dice, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice una vez más, mejor pacto que ha sido establecido ¿en qué? En mejores promesas. Tremendo. Dios también reveló proféticamente el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Cuando dice la palabra, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cielos haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. También no tenemos tiempo, pero tú puedes revisar los siguientes versículos en Zacarías 8:8. Tú te vas a dar cuenta que también habla del nuevo pacto, profetizando lo que iba a suscitarse cuando Jesús viniese, cuando Jesús derramara su sangre en la cruz. También puedes revisar Isaías capítulo 54, versículo 13, que en síntesis hablan que iba a ser un pacto sin defecto. Imagínate tú, porque los pactos que hacen los hombres son llenos de defectos, pero el que hizo Jesucristo fue sin defecto. Y eso ya lo leímos en el versículo 6 del capítulo 8. También vemos pues que en el nuevo pacto la palabra de Dios sería puesta en nosotros y ha sido puesta en nosotros. En los versículos 10 y 11 tú lo puedes leer y dice ahí claramente, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto fue profetizado, esos versículos que te acabo de dar en Zacarías 8:8, en Isaías 54:13. También tomando en cuenta que el nuevo pacto, al ser profetizado, se cumple en Hebreos capítulo 8, versículo 12, que nos dice que Dios ya no se acordaría de nuestros pecados por el perfecto sacrificio de Jesús. Y dice ahí, fíjate, vamos a leerlo rapidito, el 8, versículo 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así mismo es, has escuchado bien. Tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú aceptas a Jesucristo, crees en su sacrificio perfecto, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Dios no se acordará de tus pecados. También vemos que en el nuevo pacto Dios vendría a quedarse para siempre con nosotros. Y así fue como se cumplió. Exactamente con esas palabras. Dice el versículo 13, te lo tengo que leer. Fíjate lo que dice. Al decir nuevo pacto, repite después de mí, nuevo pacto. Nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es el nuevo pacto de Jesucristo. Y este versículo que está en el
en el versículo 13, capítulo 8, nos habla de cómo es que el nuevo pacto a través de Jesucristo ha sido para nosotros algo muy grande. Nada ni nadie va a poder superar ese pacto. Es el nuevo pacto, así se va a quedar hasta que Jesucristo venga, porque es superior al antiguo. Pero también hay que sobresaltar el hecho de que el nuevo pacto es un testamento firmado por la sangre de Cristo. Sí, ya vimos que Jesús, como sumo sacerdote, ocupa el lugar santísimo eternamente. Ya no ocupa el sacerdote como en el Antiguo Testamento. Si tú te recuerdas que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora con Jesucristo hay acceso libre. Tú puedes entrar cuando tú quieras al lugar santísimo y estar con Dios a través de Jesucristo. Y todo eso por el perfecto sacrificio de Jesús. Capítulo 9, versículo 11 y 12, te lo voy a leer rápido. Yo sé que son muchos versículos, pero la palabra de Dios habla por sí misma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez. Fíjate lo que dice ahí, vamos a subrayarlo. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no ocupamos presentar sacrificios de animales. Jesucristo pagó el precio, un solo sacrificio. Él fue la ofrenda perfecta. Y no ocupamos, como en el Antiguo Testamento, presentar animales y sacrificarlos para que haya derramamiento de sangre y que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Ya no tenemos que estar abusando de estar pecando y presentando anualmente o cuando se iba con el sacerdote para presentar sacrificios y que nuestros pecados fueran perdonados. Ya no se ocupa eso. En el Antiguo Testamento se hacía esa práctica. A través de Jesucristo, de su perfecto sacrificio, solamente fue una ofrenda perfecta que fue el mismo Jesús. Una ofrenda para siempre, un sacrificio para siempre. No se ocupa ni uno otro. Por eso es un pacto más grande, superior, un nuevo pacto. También vemos pues que nos limpia de nuestras conciencias. No tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero tú puedes leerlo en tu casa en el capítulo 9, versículo 14. También Jesucristo es nuestro eterno mediador. Sigues leyendo en el versículo 15, te vas a dar cuenta. Y como ya lo dijimos, Jesús la ofrenda se presentó él mismo. Y esto lo puedes leer en el versículo 22 y 26. Lo voy a leer rápido. Dice ahí, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tremendo, ¿verdad? Y dice aquí el 25, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Jesucristo presentó su propia sangre, no fue sangre ajena de un animal o de animales, Él mismo presentó su propia sangre y la derramó por nosotros. Pero vamos a continuar en un momento más, vamos a ir a un corte, regresamos, recuerda, no cambiarle al canal, llámale a alguien para que nos sintonice, dile que estamos al aire, ahorita regresamos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sigan viendo nuestro canal de YouTube que tiene como objetivo de compartir el mensaje de Jesucristo a esta generación tan necesitada de la verdad de Dios. Comparte nuestro programa con tus contactos y amigos. De esa manera nos ayudas para que más personas conozcan a Jesús. Nos gustaría mucho que seas parte de nuestro equipo. Conviértete en uno de nuestros asociados. Apóyanos en oración y de manera financiera. Cada donación que mandas es para que más personas escuchen la palabra de Dios. Manda tu donación, lo que dispongas en tu corazón, ciertamente Dios te bendecirá.
Siga en sintonía con el pastor Gaspar Cota. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, amigo, amiga, hermano que nos ves, hermana que nos escuchas, la sangre de Cristo tiene poder. Repite después de mí, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora repite después de mí, aplico la sangre de Cristo sobre mi casa. Aplico la sangre de Cristo sobre mi hogar. Vamos, dilo, sin pena, sin miedo. La sangre de Cristo está sobre mi matrimonio. Aplico la sangre de Cristo sobre mis hijos. Aplico la sangre de Cristo sobre mis nietos. Aplico la sangre de Cristo sobre mis finanzas. Aplico la sangre de Cristo sobre toda cosa que Dios me ha dado. Recuerda que la sangre de Cristo tiene poder. Es el sello. Es el sello cuando viene Satanás o los demonios y tratan de atacarte y vienen hacia ti. Cuando miran que la sangre de Cristo está en tu vida, huyen. No pueden tocarte. Pero tú tienes que entender esta revelación y tienes que creerla. Porque si dudas, el enemigo se va a dar cuenta de tu duda. Desecha toda duda y declara y confiesa aplicando la sangre de Cristo sobre tu vida y sobre tu casa, porque la sangre de Cristo tiene poder. Así es, sí, efectivamente así es. Recuerda lo que le pasó a los hebreos, a los judíos, cuando el Señor los iba a sacar de la esclavitud, de las manos del faraón, los iba a libertar. ¿Y cuál fue el mandato que le dio Dios a Moisés? Que pusieran la sangre del sacrificio, que lo pusieran en los dinteles, en los postes de las puertas de sus casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, ese fuera el sello, ese fuera el indicativo que dijera, ahí está la sangre, no puede entrar, y se siguiera de largo. Y donde quiera que no mirara la sangre, ahí entraba y daba muerte al primogénito. La sangre de Cristo nos ha hecho hijos, nos ha hecho ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Un solo sacrificio destruyó el poder del pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 13. Mira lo que dice, lo voy a leer. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así es, un solo sacrificio, el de Jesucristo, destruyó el poder del pecado. Nos hace perfectos ante Dios. Y en Hebreos capítulo 14 podemos darnos cuenta que a través del nuevo pacto, a través de la sangre de Jesucristo, somos perfeccionados ante Dios. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, ¿qué dice ahí? Una sola ofrenda, que nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre derramada, nos hace perfectos, nos ha hecho perfectos. Podemos caminar en perfección y tener la santificación que nosotros necesitamos. Jesús, a través de su sacrificio, cumplió la profecía. La palabra de Dios en nosotros. Como dice el versículo 15 y 16 de Hebreos, que dice de la siguiente manera, y yo sé que estoy leyendo varios versículos, pero quiero que la palabra te ministre, que la palabra sea revelada a ti. Dice ahí, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré
mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Te digo que cuando la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia, hace una labor integral completamente. Alma, cuerpo y espíritu. Estamos completamente envueltos, llenos, inundados de lo que es la presencia del Señor por el perfecto sacrificio de Jesús. Así es, amigo, amiga. La palabra de Dios en nosotros. Dice aquí claramente, en nuestras mentes las escribe, en nuestros corazones las pone. Estudia esto y tú verás que cada vez que lo repases, se va a encarnar en ti, se va a internalizar de una manera única y perfecta. También en el versículo 17 podemos ver una vez más el perdón por los pecados y cualquier maldad. Dice el 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más. No más ofrendas, Jesucristo fue la última. El versículo 18 lo dice, pues donde hay remisión de estos, más ofrendas por el pecado. Así que si tú ves gente haciendo mandas, así que si tú ves gente tratando de buscar el perdón de pecados, haciendo diferentes prácticas, buscando personas que no tienen la palabra de Dios y que solamente engañan y desvían de la fe en Jesucristo, y ofrecen ofrendas y sacrificios y otros tipos de cosas para ganarse la salvación, no hay manera que a través de esas prácticas puedan conseguirlo. No las hay, están engañados. Por eso esta palabra está llegando a ti, para que tú ayudes a aquellos que están ciegos, para que tú les hables de la palabra, del perfecto sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y que ellos puedan ser libres. Así es, ya no se ocupan más ofrendas. Jesucristo fue la última, fue perfecto. Amigo, amiga, versículo 19 al 22, no lo voy a leer ahorita, pero tú te vas a dar cuenta que habla de esa libertad que tenemos en entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Una vez más, es el único camino. Y Él nos da la vida que nosotros necesitamos. Ya no hay velo que nos pueda separar entre nosotros y Dios. Tenemos libre acceso. Tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios que es Jesucristo. Y nos podemos acercar, como dice el versículo 22 del capítulo 10, que nos podemos acercar con un corazón sincero. Que tengamos esa confianza. Que nos acerquemos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No tenemos por qué tratar de impresionar a Dios. No, a través del sacrificio de Jesús, su sangre preciosa, tenemos ese acceso. Efesios capítulo 2, versículo 7, me recuerdo cuando dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Recibe revelación de parte de Dios. En el nombre de Jesús, vamos a ponernos de acuerdo. Padre, te damos gracias. Dile gracias porque te tengo a ti, Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, como el mediador perfecto entre Dios y los hombres, entre mí y Dios, a través de ti, Jesús. Porque tú fuiste la ofrenda y ya no se ocupan más ofrendas. Porque no ocupo ir a buscar otras cosas, otras prácticas. A través de ti lo tengo todo. Díselo a Jesús. Dile, Jesús, te recibo. Jesús, gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre preciosa que me ha limpiado, me ha purificado. Gracias porque has perdonado mis pecados. Gracias porque cuando te acepté y en estos momentos, cuando acepto esta revelación, soy purificado, soy limpiado. Gracias. Ahora recibe un milagro de parte de Dios. Cualquiera que tú necesites, recibe un milagro de parte de Dios. En el nombre de Jesús, recíbelo.
por la sangre de Cristo. Aplicamos la sangre de Cristo sobre tu circunstancia, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu mente. En el nombre de Jesús, sé libre de cualquier enfermedad, de cualquier cadena. Se rompe en el nombre de Jesús y tú recibes un milagro de parte de Dios. Dios te bendiga. El tiempo se ha ido muy rápido, pero te recuerdo que para el próximo programa seguimos orando. Así que para la próxima, tu amigo y servidor, el Pastor Cota, te dice: Jesucristo vive, reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales. Nos gustaría continuar orando por ti y escuchar lo que Dios ha hecho en estos 30 minutos. Nos vemos para la próxima en otros 30 minutos con el Pastor Gaspar Cota.